Buenas noches. Buenas noches. Señoría, buenas noches. José Joaquín Lozada, presente. 8 Hola, en profe. punto. 8 en punto de la noche. Excelente ese partido, ¿yo? Pero Buenas maravilloso. noches. Vamos muy bien. Estamos muy bien. 3-0 ganando Colombia, perdiendo Rappi. Muy bien. Pero que nadie nos diga que a pesar del partido no somos juiciosos, empezando la clase a las 8 en punto. Bueno. Así podemos ver. Los órdenes hereditarios. Porque el beneficio de inventario lo alcanzamos a ver anoche, ¿no? Lo vimos como bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Los órdenes hereditarios no los vimos, ¿no? ¿Cierto que no? Una voz, alguien que sí esté pendiente del curso. Muy difícil, ¿no? Diana, ¿tú estás viendo el partido? No, señor, estoy aquí. Sí. Entonces, los órdenes hereditarios no los vimos anoche, ¿no? Sí, vimos los órdenes hereditarios. A ver que te estoy oyendo muy lejos. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Déjame ver para subir un poquito el volumen. No, yo sí tengo bien el volumen. Ustedes son los que tienen el volumen muy bajito. Los oigo muy bajito. Ahí me escucha, doctor. ¿Me escucha mejor? No, muy bajito. Muchos los oigo muy lejos. No, y yo tengo un altavoz, imagínese, y lo tengo también al máximo casualmente para eso y no. No, muy lejos. Diana, ¿qué pasó? Que te oigo muy lejos. Señor, ¿ahí me escucha mejor? Muy lejos. Pero ahí sí, yo creo que es su merced, porque todos lejos. Yo escucho muy bien a Diana. Diana, Yo ¿tú cómo? también. A todos los escucho bien. A Edgar y al profesor lo escucho bien. No hay. ¿Me Ustedes escuchan tienen bien? abierto el micrófono. Suban Sí, el yo los volumen. escucho bien. Lo que pasa es que por acá está cayendo un aguacero ni el berraco. No, pero subir el volumen, que no los oigo bien. Bueno, ¿qué hubo? Que se me quedaron callados. Señor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Estoy preguntando que si alcanzamos a ver todos los órdenes hereditarios anoche. Sí, señor, los vimos anoche. Sí, los vimos anoche. Bueno. ¿Y habíamos alcanzado a meternos con el testamento o no? Sí, señor. Sí, alcanzamos a ver el testamento. Pero empezamos a ver. Alcanzamos a ver parte de los testamentos. Por Dios, Sí. díganme algo porque Sí, señor. solo. No, profe, sí, ahí lo estamos escuchando. No, no es que así no. Algo está pasando porque yo no, ¿ustedes no me oyen? Yo sí lo oigo bien. Yo Yo, también ¿por qué Sí, sí lo por qué escuchamos. perfectamente. los oigo muy lejos? ¿No será el computador suyo, doctor? ¿O el audífono? De pronto subir el volumen o algo así. No, no porque yo estoy conectado aquí. A ver, ahora sí. Sí, su merced nos escucha. Ahora sí los estoy oyendo bien. Ahí me escucha, doctor. Sí, ahí sí los estoy oyendo. Bueno, Hiciera en su computador. Aquí le subimos todo el volumen. es que faltaba que le subieran.
¿Por qué? No, yo no lo toqué, era su merced. Bueno. Dentro del testamento, ¿qué fue lo último que vimos anoche, por favor? El testamento de los ciegos. No, En esa parte quedamos, doctor. no vimos el testamento. No. Yo alcancé a mencionarles los testamentos privilegiados, ¿cierto? Es que no, el testamento del ciego no lo vimos anoche. Dentro de los por favor, miren sus apuntes. ¿Qué tienen ustedes? El de último. Doctor, yo tengo que, lo último fue que empezamos a verlo el testamento de los ciegos, no lo terminamos de ver todo. Vimos que los ciegos solo podrían testar con testamento abierto, que el testamento sería leído en altavoz 2 veces, que la primera por el notario y que la segunda por uno de los testigos. Y hasta ahí no me acuerdo que hayamos visto nada más, eso es lo que tengo apuntado de final. No, hasta ahí vimos, hasta ahí estamos bien. Bueno. Tengo el testamento verbal, marítimo, el testamento militar. No me encuentro. Después de ver el testamento del ciego, lo ubicamos después de qué tema. Estábamos viendo el tema, lo de las firmas del testamento, que es el 1075, las clases y las posibilidades de firmas de las personas que no podían firmar, y leímos el artículo 1076, que es el testamento del ciego, y ahí quedamos, doctor. Pues sí, me quedé, me sorbité. Sí, a ver. Las clases de testamento Sí, que vimos, sí, ya cuando el me abierto y el cerrado, doctor. cuando me mencionaste el artículo 1076 del código. Bueno, en el testamento del ciego nos ubicamos anoche en el artículo 1076 del Código Civil. Ese artículo 1076 nos dice que el ciego solo puede testar nuncupativamente y ante notario público, y que su testamento debe ser leído en alta voz y 2 veces.
por el notario, la primera vez por el notario y la segunda vez por los testigos. Esas son, digamos, las solemnidades más importantes del testamento del ciego. Hay un testamento que se llama secreto. Testamento que se llama secreto porque en verdad el testamento es cerrado. Este testamento exige el conocimiento de las disposiciones contenidas en él, pero que el notario y los testigos conozcan. Entonces ese testamento se otorga ante notario y 5 testigos. Sin embargo, ¿qué dice el 1080? El artículo 1080 del Código, que es el acto que el testador presenta al notario. ¿Me lo quieren leer, por favor? Artículo 1080, formalidades del testamento cerrado. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en el que el testador presenta al notario y los testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el notario y los testigos lo vean, oigan y entiendan, salvo en el caso del artículo siguiente, que en aquella escritura se contiene su testamento. Los nudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a pertenencia del notario y los testigos. El testamento deberá estar firmado por el testador. La cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para seguridad de la cubierta. El notario expresará sobre la cubierta, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de que hallarse el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y domicilio del testador y cada uno de los testigos, y el lugar, día, mes y año del otorgamiento. Terminará el otorgamiento por las firmas del testador, de los testigos y del notario sobre la cubierta. Si el testador no pudiere firmar al tiempo del otorgamiento, firmará por él otra persona directamente de los testigos instrumentales. Y si alguno o algunos de los testigos no supieren o no pudieren firmar, lo harán otros por los que no supieren o no pudieran hacerlo. De manera que en la cubierta aparezcan siempre 7 firmas: la del testador, la de los 5 testigos y la del notario. Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo notario y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna, sino en los breves intervalos en que algún accidente lo exigiere. Listo, doctor. Perfecto. Entonces, en esta clase de testamento se deben considerar las partes que comprenden el testamento cerrado. Ya el artículo, el 1080 que se leyó, más o menos habla de las partes que comprenden el testamento cerrado. Pero sobre la cubierta, el sobre, la cubierta del testamento, hay que decir que tiene fuerza de instrumento público. ¿Por qué? Porque está autorizado por el funcionario competente con las solemnidades legales. Entonces, así queda el testamento. Y ese testamento
como usted lo dijo ahorita, deberá ser firmado por el testador, los 5 testigos y el notario, más que todo la escritura pública. Este testamento se le deja al notario, y si se ha hecho fuera de Colombia, eso tiene que haberse hecho ante un notario, ante un cónsul colombiano, que ellos hacen o tienen funciones de notariales. Entonces, el testamento se guarda por el notario y se guarda en la cajilla de un banco o una caja fuerte, en todo caso, en un lugar que ofrezca seguridad. De modo que de esa manera se cumplen las formalidades del testamento cerrado. Muy bien, ya está cerrado y entonces ahora lo vamos a abrir. Para la apertura del testamento cerrado y para la publicación, hay que tener en cuenta el decreto 960 del 70, especialmente el artículo 60 del decreto 960 del 70. Esta diligencia, esa norma, nos dice que la diligencia de apertura se debe cumplir por el notario o el cónsul que lo haya autorizado. Cualquier interesado podrá solicitar la apertura y publicación del testamento, pero tiene que presentar prueba legal de la defunción del testador y copia de la escritura del testamento. Entonces, el notario a quien se pide la apertura y publicación de un testamento cerrado, dispone que se cite a los testigos y dispone, señala un día y hora en que deban comparecer. Entonces, llegado ese día, el notario hace constar el estado en que está, con expresión de las marcas, los sellos que tienen. Y entonces, el día y la hora señalados, se procede al reconocimiento del sobre, al reconocimiento de las firmas puestas por el testador, los testigos, el notario, teniendo a la vista el sobre y la escritura original en la que se otorgó ese testamento. Entonces, el notario, en presencia de los testigos y de los interesados, extrae el pliego contenido en la cubierta y lo lee, como dice la norma, lo lee de viva voz. Terminada la lectura, lo firma con los testigos a continuación de la firma del testador en los márgenes y todo que conste ese documento. Si las firmas que aparecen ahí, las firmas del notario y de los testigos, no fueran reconocidas o abonadas, o si el sobre no aparece cerrado, marcado y sellado, el notario deja constancia de ello y practica la apertura y publicación del testamento. En este caso, hay que acudir a un proceso ordinario para declarar la validez de ese testamento. Y se citan a todos los que tienen interés en la sucesión. Y entonces ahí sí, declarada la validez del testamento, el juez ordena su protocolización y el posterior registro.
cómo va el partido. Yo creo que todos están viendo el partido, ¿no es así? No hay uno solo. Profe, ahorita en un minutico van 3-0. Pero realmente no veo, todos están viendo el partido. No, Doctor, qué pena. señor. Acá estamos, estoy. profe. Doctor, una pregunta, es que no alcancé a escuchar el artículo del decreto 960 del 70, no alcancé a escuchar el artículo, tan amable, me lo repite. Sí, el decreto del 960 y el artículo es el 60. Artículo 60 Gracias, doctor, muy del amable. decreto 960 del 70. Hay un testamento que es muy raro, muy difícil de ver, que es el testamento del mudo. De modo que los mudos podrán hacer la declaración de que habla, de que estábamos leyendo ahorita, la declaración del 1080, escribiéndola en presencia del notario y los testigos. Pero si no se puede dar a entender de viva voz, entonces solamente puede otorgar testamento cerrado. Por una pregunta. Sí, Como este artículo nos dice también taxativamente, o habla directamente de un sello que se debe tener en cuenta, digamos en el caso de los mudos, como las huellas de las manos son únicas, por decirlo así, no puede ser este un sello, como una identificación para este tipo de personas. ¿no puede ser qué? El sello, como el sello, como estamos hablando del sello, las huellas, el plasmar en el testamento su huella, no podría ser como algo que lo identifique como un sello. No se podría tomar por ese lado, ¿no? Pues podría ser, sí. Si es una forma de identificar al mudo, ¿no? Sí. Pero el profesor decía anoche que también se podía de la parte de las nalgas, ¿no? O no sé si no me quedó claro. Sí, no, sí. Es que una de las formas modernas ahora de, ¿qué dijera yo? Como de reemplazar la huella del dedo, está la huella plantar. Fíjense que los niños, cuando los llevan a las notarías, los registran y entonces le untan la tinta en los piecitos del niño y se sienta la huella plantar. Esa es una forma para identificar, aparte pues de la del dedo. Entonces está la huella del pie y también se habla ahora de que puede ser la huella nalgar, pero eso ahorita, eso no se utiliza. Sin embargo, pues podría ser porque esa es una nueva forma que hay. Se los comenté nomás para título de comentario, ¿no? No más. Entonces, de los términos del artículo 1080, es fácil llegar a una conclusión. El mudo solo puede otorgar testamento cuando lo escriba con la debida anticipación, firmándolo y depositándolo en el sobre correspondiente. Después entonces se reúne con el notario y los 5 testigos y allí manifestará por escrito que el sobre por escrito, porque no puede hablar, que el sobre presentado contiene su testamento. Esto debe aparecer en el sobre.
Si se omite esta expresión, esencialmente el testamento cerrado, entonces nos va a llevar a una nulidad. Bueno. Profe, ¿me puede repetir? No le entendí bien. Sí. Les dije pues que del artículo 1080 se puede llegar a una conclusión. ¿Cuál es la principal conclusión? La más importante. Que el mudo solo puede otorgar testamento cuando lo escriba con la debida anticipación. Entonces hace el testamento, lo firma y lo deposita en el sobre. Después entonces el mudo va con ese sobre ante el notario y 5 testigos y manifiesta por escrito que en ese sobre está contenido su testamento. Entonces esa manifestación debe aparecer bien clara en el sobre del testamento. Y si se omite esa expresión, pues podría haber una nulidad. Eso es más o menos lo que yo les dije ahorita. Bueno, hay unos testamentos privilegiados que bueno, los vamos a ver porque esos ya no se ven. El testamento militar. Pues que el testamento militar es para tiempos de guerra. Entonces ese testamento ya no se acostumbra, ¿no? Si Colombia está en guerra, pues puede haber un testamento militar. Es que hay un requisito sine qua non en este testamento. Para testar militarmente es necesario, es preciso que Colombia esté en guerra o que esté en marcha o que haya una campaña contra el enemigo o que haya una guarnición en una plaza sitiada. Eso ya no se ve. De modo que ese testamento militar lo mencionamos, pero no se ve. El testamento marítimo es otro que no se acostumbra. Se puede otorgar testamento marítimo a bordo de un buque colombiano, pero un buque colombiano de guerra, o sea, un navío de guerra, una fragata, un destructor, un portaaviones, y que esté en alta mar. Ese testamento se hace y se le entrega al comandante del buque. O dicen que se le entrega a su segundo. El segundo es el primer oficial. Entonces se le entrega al comandante o al primer oficial en presencia de 3 testigos. De modo que ese testamento se va a guardar entre los papeles más importantes del navío y se da noticia de su otorgamiento en el diario de la nave, porque es que se va llevando un libro diario y ahí se van anotando todo lo que está sucediendo, ha sucedido en el día. Si ese buque, antes de volver a territorio colombiano, llega a arribar a un puerto extranjero, busque allí un agente diplomático, un agente consular. Y entonces el comandante le entrega a ese agente
un ejemplar del testamento y entonces exige recibo y pone nota de eso en el diario. De modo que el testamento marítimo se hace de esa manera, pero no valdrá sino cuando el testador hubiere fallecido antes de desembargar o de expirar los 90 días subsiguientes al desembarque. Este es otro testamento que, pues, no se nota, no se usa. Bueno. El testamento, como hemos dicho en otras clases anteriores, el testamento se puede revocar, es esencialmente revocable. Se puede revocar, como se dice, en forma pura y simple. Entonces, revocar un testamento pura y simplemente es disponer que los bienes del causante no se reparten de la manera indicada en el testamento, sino de otra, de acuerdo con la ley. Entonces, el acto de revocación del testamento es un acto, pues, que lleve a llenar, pues, las formalidades legales, las formalidades que ustedes encuentran en artículos 1055 y artículos 1057. Esa revocatoria puede ser expresa o tácita. El testamento puede ser revocado total o parcialmente. Es parcial si tan solo se revoca parte del testamento. Por ejemplo, se suprime un legado que se hubiera hecho. Aquí encontramos ejemplos en los artículos 12.7.1 y 12.7.2. El testamento solemne, entonces, puede ser revocado en todo o en parte y se puede revocar con otro testamento. Entonces, el testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o en parte por otro testamento. De modo que allí tenemos, digamos que lo más importante de una revocatoria. Bueno. Todos sabemos que son las asignatorias, las asignaciones. Asignatario, ¿quién es? Asignatario es la persona a quien se hace la asignación. Entonces son las cosas
que se le dejan o se le entregan a los herederos. Entonces, cuando las asignaciones se hacen a título universal, se llaman herencias. Y si la asignación se hace a título singular, se llaman legados. Entonces, el asignatario de una herencia lo vamos a llamar heredero. Y el asignatario de un legado lo vamos a llamar legatario. ¿Sí les quedó claro ese último puntico? Oigo. Sí, señor. Sí, señor. Yo no sé ahora cuando llamen a lista, yo no sé cuántos estarán. Es que me Aquí gustaría... estamos, profe. Me gustaría... Acá estamos. ¿Ya el partido se acabó? ¿Se acabó el partido? Sí, señor. Ya se acabó. Ah, bueno, entonces ahora sí estoy viendo caras. ¿Y cómo quedamos en el partido? 3-0 íbamos. 3-0, profe. ¿Así quedó? Sí, profe, 3-0. Ah, qué bueno, qué bien. 3-0. Tenemos un bonito fin de semana. Contentos con... Porque siempre perdíamos con Venezuela, ¿no? Eso era como un fuku. Bueno, entonces les decía yo que el código distingue las asignaciones por causa de muerte en dos categorías. Y entonces hay asignaciones a título universal. Esas asignaciones a título universal las vamos a llamar herencias. A título universal, herencias. Y las asignaciones a título singular las vamos a llamar legados. Entonces, el asignatario de la herencia lo vamos a llamar heredero y el asignatario del legado lo vamos a llamar legatario. Bueno. Hay asignaciones condicionales, como lo dice su definición, su nombre. Asignaciones condicionales. La asignación condicional es la que depende de una condición. ¿Se acuerdan ustedes de obligaciones? ¿Qué es condición? ¿Qué es condición? Condiciones son actos que se presentan al futuro, entonces quedan expresamente claros que la condición es cuando se presente este acto. Un ejemplo, cuando usted se gradúe de médico, le entregaré la herencia. Un ejemplo. Entonces, ¿qué es la condición? Un hecho futuro. ¿Y qué más? E incierto. Incierto, eso. Un hecho futuro incierto, del cual depende el cumplimiento de la obligación. Entonces, como la condición implica el hecho futuro e incierto, entonces valdrá la asignación si el hecho positivo acaece, si es positiva, y si es negativa, en que no sucede. Hay entonces condiciones, lo mismo que en la teoría de las obligaciones, condiciones potestativas, casuales y mixtas. Yo no entro a recordar las obligaciones porque veo que
si se acuerdan de eso que ustedes vieron, obligaciones, en su clase de la teoría general de las obligaciones. Igualmente, hay asignaciones a día, asignaciones a término, asignaciones a un plazo. Igual, las obligaciones a día, a términos, a plazo. Todo lo relativo a las obligaciones se aplica aquí. Por ejemplo, las obligaciones sometidas a plazo suspensivo. Asignaciones con carga. Y así, obligaciones sujetas a un modo. Y hay asignaciones a título universal. Tenemos que tener presente y que nos quede claro que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Cuando el título es universal, el título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Entonces, por la asignación a título universal, se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Entonces, los asignatarios a título universal y con cualquier palabra que se les designe, así se les califique de cualquier manera, son herederos, tal y como lo dispone el 1155 del Código. ¿Qué dice el 1155? ¿Lo quieren leer? Artículo 1155. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos. Eso. Representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo y que no se imponen a determinadas personas. Perfecto. Entonces, hay dos especies de asignatarios. Asignatarios a título universal y el heredero de cuota. El universal es ese asignatario a quien se deja todo el patrimonio. El heredero de cuota es a quien se le deja una parte fija del patrimonio. Los asignatarios a título universal, sean llamados al total o a una cuota, son herederos, porque así lo vimos ahorita cuando usted leyó el 1155. Los asignatarios a título universal representan al testador para sucederle en todos sus derechos, pero también se hacen cargo de las deudas. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, es decir, tienen que pagar las deudas. ¿Qué características podría tener la asignación a título universal?
La causa de la asignación a título universal puede ser la ley o el testamento. Y respecto de la posesión, ¿cuándo la adquiere el asignatario? Entonces, el asignatario a título universal adquiere la posesión legal de la herencia desde el momento mismo del fallecimiento del causante. El heredero, en su condición de heredero, y si sus derechos son perturbados, el heredero goza de dos acciones para defender sus derechos. Uno se llama la acción de petición de herencia y el otro la acción de reforma del testamento. Vamos a volver sobre algo que ya habíamos dicho. Si son varios los herederos, entonces ellos conforman una comunidad hereditaria. El heredero sucede al causante en todo el patrimonio o en una cuota. Representa a la persona del causante y recibe pues todos los derechos patrimoniales, con excepción de aquellos que son intransmisibles. Ya lo habíamos dicho, como las obligaciones intuito personae, que se hacen en consideración a la persona. Si yo me busco a Botero para que me pinte mi gorda, solamente él puede hacerme ese cuadro porque lo contraté. Y entonces, si él no puede terminarlo, no lo puede terminar nadie, porque se contrató con base en las consideraciones especiales del artista. Intuito personal. Intuito personae. Sé si se escribe personae, pero pronúncielo persone. Intuito personae. Intuito personal. En la sucesión hay que probar la calidad de heredero. Entonces tiene que haber un reconocimiento de herederos. Y ese auto sobre reconocimiento de herederos vale como prueba en cualquier parte o cualquier otro proceso para establecer esa condición de heredero. Es que en el auto que se declare abierto el proceso, en ese auto el juez ordena reconocer los herederos, los legatarios, el cónyuge, el compañero permanente, el albacea, etcétera, etcétera. Entonces, ese auto es la prueba de la calidad de heredero. Ahora bien, si hay un heredero ignorado en la sucesión, si el testador lo ignoró y no lo mencionó, la ley llama a eso, le llama el heredero preterido. El heredero preterido. Entonces, el heredero preterido es el ignorado por el testador en el testamento. Entonces, ese heredero preterido tiene acción. ¿Tiene acción? ¿Para qué? Para que se le reconozca.
y esa acción se llama acción de petición de herencia. Que es que a veces dicen, bueno, ¿y para qué sirve la acción de petición de herencia? Para pedir precisamente que lo incluyan en la sucesión. Algunos dicen que con la acción de petición de herencia se forma otro proceso chiquitico, un proceso chiquitico que se pega al otro, al principal. Y a ese proceso, no la ley, pero sí los juristas le han dado un nombre, codicilo. Codicilo. Entonces dicen que se forma un codicilo. Que a veces uno oye expresiones y queda uno loco. Codicilo. Buenas noches, qué pena molestarlo. Dígame. Doctor, ¿es posible que en un testamento una persona lo puedan excluir de la herencia sin ninguna causal del Código Civil o necesariamente únicamente se puede hacer con las causales del Código Civil? Claro, nada más excluirlo, no. Tiene que haber causales de desheredamiento. Si no hay, no se puede. Y esas deben de ser comprobables, ¿cierto? Uy, claro que sí. Claro, hay que probarlas para poder sacar. Si no, ahí sí se podría hacer, digamos, por ejemplo, una acción de petición de herencia para poder comprobarlas, ¿o cómo sería ahí? En la acción de petición de herencia, pues se reclama y se dice que no fue considerado, que no lo metieron, que no fue declarado indigno, que no se inició ningún proceso, que no hay causal, y entonces el juez tiene que meterlo en la sucesión. Entonces se abre una sucesión chiquita al lado de la grande. Es lo que dicen que se forma un codicilo. Bueno, hay una figura muy importante en la sucesión que se llama porción conyugal. La porción conyugal la encontramos en el 1230 del Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? 1230. Artículo 1230, definición de porción conyugal. La leemos. Listo. Entonces dice, la porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. ¿Se acuerdan ustedes de los alimentos congruos, ¿no? Alimentos necesarios, alimentos congruos. Lo necesario pues, es lo que se necesita para la subsistencia, papa, arroz, yuca, etc. Pero los congruos son esos más el vestido, la ropita, los zapatos, las medias. Entonces, la porción conyugal es aquella parte del patrimonio del difunto que la ley le asigna al cónyuge supérstite, al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Es decir, no solamente los alimentos, sino que no tiene ropa, no tiene que ponerse. Hay algunos tratadistas como don Fernando Vélez que dice que que interpretó en su momento que la porción conyugal es una especie de pensión alimenticia. Hay otros como el doctor Carrizosa que dice que la porción conyugal es una pensión
indemnizatoria. Pero, ¿realmente qué es la porción conyugal? Es una asignación forzosa que el testador está obligado a respetar y que tiene que cumplir. Entonces, para amalgamar las definiciones e interpretaciones de los profesores Vélez, Carrizosa, todos estos autores que escriben sobre sucesiones, como Roberto Suárez Franco, etc. La porción conyugal es una prestación muy especial porque es prestación de carácter alimentario y además indemnizatoria, establecida por la ley en favor de, del viudo o la viuda, o sea, el cónyuge superstite, el viudo o la viuda que carece de lo necesario para atender a su congrua subsistencia. También hoy tenemos que decir, como consecuencia de la sentencia C-283 de 2011, que a la porción conyugal también tienen derecho el compañero, la compañera permanente o también la pareja del mismo sexo. Entonces, ¿a quién corresponde? La porción conyugal corresponde, como dice la norma, al cónyuge superstite. Miren ustedes, y todo el mundo entiende que es únicamente la mujer. El cónyuge sobreviviente puede ser el hombre, puede ser la mujer. Lo que pasa es que se acostumbra más a pedir porción conyugal para la mujer que para el hombre. Ahora, ¿tiene derecho el que no haya dado lugar a la separación? No. La ley sanciona. El objeto de la ley es sancionar con la pérdida de la porción conyugal al esposo o a la esposa que ha sido responsable de la separación. Entonces, se dice que es una sanción para el cónyuge culpable. La porción conyugal, pues, se puede, lo que se llama así, se puede determinar. El derecho a la porción conyugal se entenderá que existe al tiempo del fallecimiento del cónyuge causante. Existe. No caduca. Entonces, para precisar el monto, pues la ley ha sido muy clara. La porción conyugal es una cuarta parte de los bienes del difunto. Yo voy a tomar aquí un libro que lo hemos visto en clases pasadas, que es un libro de un magistrado del Tribunal Superior de Cartagena, el doctor Alcides Morales Acacio. Me gusta cómo trata él este tema de la porción conyugal. Vamos a ver si encuentro.
Doctor, una pregunta, pero si la persona sobreviviente recibe la posesión natural, ¿no tiene derecho a herencia? ¿Tengo entendido? Si la persona que Si la persona sobreviviente que recibió la posesión natural no tiene derecho a herencia, no puede reclamar herencia. se dice que la porción es incompatible con el derecho de herencia. Pero déjeme, yo busco ese tema en este profesor. Se me perdió, no encuentro ese tema. Ayer o antes de ayer lo encontré lo más de fácil y hoy no lo encuentro. El derecho a la porción conyugal se establece, creo que en el artículo 1232 del Código. Podemos leerlo. Artículo 1232, carencia de bienes anterior al fallecimiento del cónyuge. Artículo condicionalmente exequible. El derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente. Entonces, para precisar el monto de la porción conyugal, el legislador prevé dos eventualidades. Si existe prole, y la segunda, cuando existan otros parientes con vocación hereditaria. Yo insisto, voy a tomar el libro otra vez y me voy a buscar el tema, la vocación hereditaria, porque es supremamente importante. Este es el tratadista que más clarito ha dejado el tema. Pero si no lo encuentro, de todas maneras, vamos a ir sobre el asunto. La vocación hereditaria es ese hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos a recoger la herencia, bien como herederos, bien como legatarios. Esa es, de esa manera entendamos vocación hereditaria. Hay dos únicos fundamentos para la vocación hereditaria: la ley y el testamento. Y en cuanto a la porción conyugal, dijimos en clases anteriores que es aquella parte del patrimonio de la persona difunta, del patrimonio del causante, que la ley le asigna al cónyuge sobreviviente, al cónyuge vivo, o que llaman también supérstite, que carece de lo necesario para su congrua subsistencia, como veíamos hace un ratito. Entonces, no todo viudo o viuda puede ser merecedor de la porción conyugal, porque para tenerla se requiere carecer de bienes.
Y vimos también cómo se puede completar o complementar esa porción conyugal. Decíamos ahorita, ante la pregunta, que la porción conyugal no es compatible con los gananciales. Eso sí está muy claro. Eso está en el 594 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, la porción conyugal, ya sabemos, es la cuarta parte de los bienes. Hoy hay un silencio hasta raro. Doctor Altamar, qué pena molestarlo. Es que no he entendido esa partecita de la porción conyugal en cuanto a lo de la diferencia que se tiene cuando uno como cónyuge hace parte del 50% de lo que va a heredar del difunto. Es que no he entendido esa parte. Ya, sí. Con el matrimonio se forma una sociedad de bienes, ¿cierto? La sociedad conyugal. Pero también tiene derecho a la porción conyugal. Lo que pasa es que la porción conyugal no es compatible con los gananciales. Usted no puede pedir gananciales y porción conyugal al mismo tiempo. ¿Ok? O se va por los gananciales o se va por la porción conyugal. Porque usted mira cuánto valen sus gananciales. Si le va mejor irse por los gananciales o si le va mejor irse por la cuarta parte, o sea, la porción conyugal. Entonces, usted mira y dice, me voy por porción conyugal. Entonces, ahí usted va a reclamar la cuarta parte de los bienes del causante. Y la porción conyugal lo reclama en todos los órdenes sucesorales. Y sabemos también que por una sentencia 283 del año 2011, creo que es del 13 de abril del 2011, la porción se extiende en todos sus derechos al compañero y a la compañera permanente. Yo creo que me acuerdo del ejemplo que puse de que yo muero. Yo hablaba de que yo moría y dejaba 120 millones que había llevado al patrimonio, que habían quedado vivos mis padres y mi mujer. Y entonces, en este ejemplo, la porción conyugal equivale a la cuarta parte de los 120 millones. La cuarta parte de los 120 millones es igual a 30. Ahora bien, ¿qué dice el 1046 del código? Me lo leen, por favor. Sí, señor, yo te lo leo. artículo 1046. Dice que derogado artículo 30, ley 45, 1936, subrogado artículo 5, ley 29 del 82.
Segundo orden hereditario. Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado máximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas. No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre. En la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota. Bien, entonces aquí tenemos claro que los 120 millones se dividen entre 4, que es la cuarta parte. Y ese cónyuge va a recibir 30 millones, ¿correcto? Pero ¿por qué hice leer el 1046? Porque hay que tener en cuenta que al cónyuge le favorece más recibir como heredero señalado con la manera como lo señala el 1046, porque si los ascendientes más próximos son 2, los padres del causante, más el cónyuge, entonces la herencia se va a repartir por cabeza. Y entonces sale más favorecido el cónyuge supérstite. ¿Por qué? Porque los 120 millones se dividió entre 4, recibe 30 millones. Ahora bien, si se divide entonces la herencia entre 3, entonces va a recibir 40. Si la herencia se divide entre 4, recibe 30. Si la herencia se divide entre 3, recibe 40. También veíamos... Doctor, yo tengo una pregunta. Perdón, veíamos que se podía completar la porción conyugal aumentándole. Sí, ¿cuál es tu pregunta? O sea, es que no sé si no me ha quedado claro, pero se supone que uno no puede optar por los gananciales al mismo tiempo que por la porción conyugal. Una excluye a la otra. Sí, no son compatibles. Ok. En caso de que, digamos, no sé, la sociedad tuviese solamente un bien que vale lo que usted dice, los 120 millones, ¿en qué momento, o sea, no sé cómo le beneficia más la porción conyugal si la mitad, si el ganancial sería el 50%, o sea, serían 60, y la porción sería dividirla entre los padres y el cónyuge, sería simplemente tener el 40%. O sea, no le veo el beneficio o no sé si lo estoy haciendo mal. Vamos a repetir ese ejemplo. Ese ejemplo es el de los 120 millones, ¿cierto? Entonces, yo muero y dejo 120 millones. Quedaron vivos mis padres y mi esposa. Entonces, aquí no se aplica el primer orden herencial, sino el segundo, el de los ascendientes. Aquí la porción conyugal equivale a la cuarta parte de los 120 millones. Fíjense que quedan vivos mis padres, que son 2, y mi mujer, quedan vivos 3 personas. Pero entonces, los 120 millones no los vamos a dividir por 3, sino por 4. Entonces, la porción equivale a la cuarta parte de los 120 millones, que es igual a 30 millones. Pero hay que tener en cuenta que al cónyuge le favorece más
recibir como heredero de la manera señalada en el 1046, porque si los ascendientes más próximos son dos, los padres del causante, más el cónyuge vivo, a quienes se les va a repartir la herencia por cabeza, entonces les sale más favorable al cónyuge supérstite dividir entonces la herencia entre tres. Como quedaron dos ascendientes y el cónyuge, la herencia se divide entre tres. Entonces, 120 dividido entre 3 le da 40. Entonces, va a recibir 40 millones, mayor cantidad que la cuarta de porción conyugal. Ese es el punto. ¿Sí? Yo no sé si te lo repita. No, o sea, no sé si de pronto lo que pasó fue que cambié el ejemplo, pero me refería era el comparativo entre, no entre ser heredero y la porción, sino entre el ganancial y la porción, porque el ganancial es el 50% de la sociedad conyugal como tal. Entonces tú miras a ver si te va mejor recibir los gananciales o si te va mejor recibir la porción conyugal. Y el otro ejemplo que yo puse fue, sí, el de los 100 millones de pesos, que yo muero y dejo 100 millones, pero que mi esposa tiene 18 millones de pesos. Aquí yo dije que había dejado testamento y le dejé a mis padres los 100 millones que yo dejé al morir. Entonces le dejé los 100 millones. Pero en el ejemplo yo puse que la esposa tiene 18 millones. Entonces, mi mujer tiene que recibir 25 millones, que es la porción conyugal. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Como ella tiene 18, me toca simplemente es completarle, darle 7 millones para completarle los 25, que es el equivalente de la porción conyugal. Se necesita, como les dije, para ser titular, que la persona no tenga bienes para poder exigir la porción. Y si deja bienes, entonces hay que mirar cuánto valen los bienes. Y entonces, ahí sí, por ejemplo, en el ejemplo de los 100 millones, pues los 100 millones se lo llevaron mis padres. Y entonces, ¿qué le voy a dar a mi esposa como porción conyugal? Entonces, como se aclaró que en la sucesión ella tiene 18 millones, entonces ya hay que darle en la sucesión 7 millones más para completarle los 25 a que tiene derecho por porción conyugal. Esa porción conyugal tiene característica de forzosa. Es una asignación forzosa, de que habla el 1226 del Código Civil. Es forzosa porque se hace con la intención de asegurar la subsistencia del cónyuge sobreviviente. Entonces, de todas formas, si yo, en el ejemplo, si yo al morir dejo 100 millones, entonces hay gastos de entierro, hay deudas. El cónyuge de todas maneras recibe porción conyugal, porque ese es el espíritu de la porción. Asegurar la subsistencia del cónyuge sobreviviente, porque ese es el espíritu. Bueno.
¿qué condición se requiere para que se cause la porción conyugal? Lo volvemos a repetir. El legislador considera que la porción conyugal se asigna al cónyuge sobreviviente, es decir, como dice la ley, al cónyuge superstite que carece de lo necesario para su congrua subsistencia, de conformidad con el 1230 del Código Civil. De modo que si el cónyuge puede subsistir congruamente, de conformidad con la posición que ocupe, y puede subsistir con los bienes que tiene, entonces no tiene derecho a porción conyugal. Entonces, ¿cuál es la condición indispensable para que se cause la porción conyugal? Que el cónyuge sobreviviente carezca de lo necesario para su congrua subsistencia. Por eso es que muchos han sostenido y sostienen que la porción conyugal es una cuota alimentaria, nada más. Ese derecho, la porción conyugal, cuando se consolida, leamos por favor el 1232 del Código Civil. Artículo 1232. Carencia de bienes anterior al fallecimiento del cónyuge. El derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente. Léete el siguiente, el 1233. Artículo 1233. Carencia de bienes posterior al fallecimiento del cónyuge. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no la adquirirá después por el hecho de caer en pobreza. En pobreza. Bueno, entonces vamos como a recapitular un poquito. Al fallecer un cónyuge, un compañero o una compañera o pareja del mismo sexo, repito, fallece el cónyuge o compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo. El que los sobrevive puede optar por gananciales o por porción conyugal. Esto lo prevé el 1235 del Código. Lo prevé cuando en ese artículo dispone que el cónyuge sobreviviente podrá a su arbitrio retener lo que posea o se le deba, renunciando a la porción conyugal, o pedir la porción conyugal abandonando sus otros bienes. ¿Qué dice el 1235? Que es que el 1235 emplea la disposición lo que posea o sus otros bienes. Leamos el 1235, por favor. Artículo 1235. Renuncia o aceptación de la porción conyugal. El cónyuge sobreviviente podrá a su arbitrio retener lo que posee o lo que se deba, renunciando la porción conyugal, o pedir la porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. Bien, entonces, al consagrar la disposición a lo que posea o a sus otros bienes, como también dice el Código, se está refiriendo a los bienes propios del cónyuge sobreviviente.
cuando emplea la frase se le deba o derechos. Todo esto quiere decir que el sobreviviente, antes de ejercer ese derecho de opción que veíamos en clase anterior, tiene que precisar cuál es el monto de sus gananciales. Y por otro lado, precise a cuánto asciende su porción conyugal. De esa manera, sabiendo cuánto valen los gananciales y a cuánto asciende la porción conyugal, entonces puede resolver sobre la situación más ventajosa. El 495 del Código General del Proceso establece que cuando, mejor dicho, leamos, no me voy yo a memoria. ¿Qué dice el 495 del Código General? Opción entre porción conyugal y marital y gananciales. Cuando el cónyuge o compañero permanente pueda optar entre porción conyugal y gananciales, deberá hacer la elección antes de la diligencia de inventario y avalúos. En caso de que haya guardado silencio, se entenderá que optó por gananciales. Si no tuviere derecho a esto, se entenderá que eligió por aquella. Si el cónyuge o compañero permanente opta por porción conyugal o porción marital, según el caso, y abandona sus propios bienes, estos se incluirán en el activo correspondiente. Bien, entonces, en esta parte final, el cónyuge también puede optar entre la porción conyugal, la herencia, legado o gananciales. Hace entonces usted sus cábalas y entonces decide si se va por lo uno o si se va por lo otro. No puede pedir pan y pedazo, no. Usted va o por los gananciales o se va por la porción conyugal. Hay unas excepciones. A ver si yo puedo como tratar de sintetizar esas excepciones. He dicho y nos ha quedado claro que la porción conyugal es incompatible con los gananciales, incluso con cualquier otro bien o derecho del supérstite, del sobreviviente. Pero hay unas excepciones, que ya lo vimos. ¿Cuál? Una, si ese derecho es sobre las herencias y legados de bienes de los que se puede disponer libremente. Esa es una excepción. Otra excepción, si los bienes o derechos del cónyuge supérstite son menores que la porción conyugal. En ese caso, tiene derecho a porción conyugal complementaria. Las donaciones, las herencias, los legados o cualquier otro bien o derecho no son en ningún caso incompatibles. Eso ya lo dijo por allá la Corte en una de las sentencias esas que yo les he mencionado. ¿Qué puntico me gustaría tratar ahora? Por ahí en la clase anterior, incluso ahorita creo que también se tocó el tema de el desheredamiento. Ese desheredamiento
se tiene desde la ley de las 12 tablas. Acuérdense ustedes que en un momento determinado Justiniano nombró a 10 juristas en primer lugar y después 2 más. Y esos juristas hicieron un espionaje jurídico a Grecia. ¿Por qué a Grecia? Porque era el único país que los romanos consideraban que podían ser superiores a ellos en materia de cultura y derecho. Entonces, esa ley se llamó la ley decemviral, la ley de los 12 virus. Esa ley de las 12 tablas otorgaba la absoluta libertad para testar y daban cabida implícitamente al desheredamiento. Entonces, el desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítimo. La desheredación, el desheredamiento supone la posibilidad para el causante de privar a un legitimario de su derecho, pero cuando incurre en alguna de las causas taxativamente previstas en la ley. No es lo que él quiera, sino en las causas de desheredamiento. Son infracciones graves, infracciones que van contra la moral o contra el físico o contra la familia del testador. Es una sanción. El desheredamiento es una institución testamentaria, sí, por medio de la cual el causante establece una sanción civil a un heredero, a un legitimario, reduciéndole su cuota o desheredándolo totalmente. Entonces, pues es una disposición testamentaria, es una disposición, sanción. Debe ser expresa, pero solo obra por causas legales. Las causas legales están señaladas y deben probarse. Esas causas obran, no, me has dicho, no hablan de pleno derecho, sino cuando se ha acudido a un procedimiento de desheredamiento. Ah, doctor, pero es que usted habla de causas legales. Sí. Les recomiendo leer el artículo 1266 del Código Civil. Ese artículo guarda plena armonía con el artículo 1 de la Ley 29 del 82 y enumera como causales de desheredamiento más o menos las siguientes. Por ejemplo, cuando se ha cometido injuria grave contra el testador. Injuria. Injuria no es insultarlo, sino cuando ha cometido perjuicios graves. Pero esa injuria puede ir contra la persona del testador, contra el honor,
contra los bienes y puede ir contra el honor de su cónyuge o contra el honor o la persona de sus ascendientes o descendientes legítimos. Ese puede ser una de las causas para desheredar. Otra causa es no haber socorrido al testador cuando estuvo en un estado así como de demencia y pudo haberlo ayudado, pudo haberlo socorrido, no lo hizo. Otra porque se valió de la fuerza para impedirle o para que testara, para impedirle testar o para pedirle que testara y que testara de alguna manera. Esa es una causal de desheredamiento. Se casó porque se casó sin el consentimiento. Entonces, por ejemplo, los menores de edad necesitan consentimiento para poder contraer matrimonio. Porque cometió un delito y se le aplicó una pena privativa de la libertad superior a 1 año. ¿Qué más? Sí, las más importantes: haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, el honor o los bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos. Entonces, la injuria grave. Y son sanciones civiles. ¿De qué otra forma podemos entender la expresión injuria? La injuria es un ultraje de obra, de palabra. Es ese atentado que se hace contra la persona, el honor, los bienes del testador o igualmente contra el honor, los bienes del cónyuge. Sí, ahí había una pregunta. ¿Alguien preguntaba? No, profe, que le decía que también contra su dignidad. Ah, sí, claro. Especialmente cuando era injusto, cuando es injusto. También puede considerarse que la injuria se da contra los hijos extramatrimoniales. Sí, porque el hijo extramatrimonial es tan hijo como el hijo legítimo. ¿Qué más? ¿Qué otra causal? Doctor, qué pena no sé si me da pena interrumpirlo en esta parte, es que su merced había dicho que el artículo 1266 del Código Civil lo podíamos asimilar al artículo 1 de la ley ¿qué? Es que no la escuché. De la ley 29 del 82. 29 del Sí, 82. el artículo, repito, el artículo 1266 del Código Civil guarda armonía con el artículo 1 de la ley 29 del 82, porque enumera como causales las que les dije, cuando ha cometido injuria grave contra el testador en su persona, etcétera, etcétera. Entonces hay que coordinar la ley 29 del 82 con el 1266 del Código. Bien.
¿Qué otra cosa podría yo decir de esta causal? Creo que no voy a decir nada más. Porque es que el tema grande que se viene es la reforma del testamento. Y yo quiero dejar terminada la clase ahorita que falta un cuarto para las 10. De todas maneras, no me voy a ir a celebrar a esta hora el triunfo de Colombia. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Listo, entonces ya sabemos que las causales del desheredamiento. Sí. Entonces se abre el juicio de sucesión y me pusieron como tal una de las cláusulas de desheredamiento, pero no son justificadas. Se abre un proceso al mismo tiempo que un proceso pequeño al mismo tiempo el de la sucesión, ¿verdad? Sí, claro. Ok, listo. Gracias. Pero, a ver, aclaremos un poquito. La causal de desheredamiento para adquirir eficacia jurídica debe llenar dos requisitos, tal y como lo ordena el artículo 1267 del Código. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Primero, que se exprese en el testamento la causa del desheredamiento. Porque el causante no puede desheredar así como así porque le dio la gana. Tiene que explicar las razones. La explicación consiste en expresar los hechos constitutivos de la causal. Entonces, como el desheredamiento es una sanción, por cuanto consiste en una especie de castigo para el heredero que le aparece, es obvio que el causante debe precisar el motivo del desheredamiento. Ese es uno. Y la otra, de que habla de los requisitos de que ordena el 1267, que la causal esté probada. El legislador fija como dos maneras, dos épocas para probar la causal. O en vida del causante o después de su muerte. Entonces, en vida del causante, por medio de un proceso cuya finalidad sea la prueba y se establece judicialmente la configuración de la causal. Ahora, también se puede probar la causal después de la muerte. En este caso, también es indispensable demostrar ante el juez la causal, lo cual, como decíamos ahorita, requiere un procedimiento, una demanda. Entonces, una demanda que se hace ante el juez, ¿para qué? Para conseguir el desheredamiento. ¿Ok? Doctor, o sea que no se haría juicio de sucesión hasta cuando no se solucione la demanda del desheredamiento. Y posterior a esto sí se haría o se haría a su vez. Pues yo creo que el proceso se suspende porque ahí hay un caso de prejudicialidad. No se podría dictar sentencia hasta que no se aclare el desheredamiento. Porque es que, ¿en qué consiste el desheredamiento? En una disposición testamentaria que ordenó que un legitimario sea privado del todo o parte
de su legítimo. Entonces, como hay un proceso, entonces ese proceso frena, suspende el proceso de sucesión. Entonces, no se puede dictar sentencia porque hay un caso de prejudicialidad de proceso civil a proceso civil, porque también puede haber prejudicialidad de proceso penal a proceso civil. No es del caso, pero profundicen la prejudicialidad. ¿En qué casos? ¿Qué es la prejudicialidad y en qué casos hay prejudicialidad? Porque hay prejudicialidad de civil a civil, prejudicialidad de penal a civil y así en otras materias. ¿Ok? Bueno, pues ha sido un placer haber estado con ustedes hoy, haber terminado esta semana. Muchas gracias, doctor. La verdad que yo me siento hoy cansado. Y pasar este fin de semana, que qué bien que viene muy bien, sábado, domingo y lunes. Eso viene muy sabroso. Entonces Sí, traten de descansar, traten de organizar bien estas conferencias de estos días y entonces quiere decir que nos vemos la próxima vez. Doctor, muchas gracias. Gracias, mi doctor. Dios lo bendiga. Que tengan una feliz noche. Igualmente. Y feliz fin de semana. Gracias. Buenas noches, colega. Buenas noches. Buen fin de semana. Los felicito por haber ganado. Buen fin de semana, doctor. Gracias, señores. Muy gentiles. Doctor, que pase feliz fin de semana y muchas gracias por todo. Dios lo bendiga. A ustedes. Gracias, pues. Que sueñen con los angelitos. Igualmente, doctor. Bueno. Bendiciones. Bueno, gracias. Bueno, listo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es?